Entonces lo primero que había que hacer, que yo creo que muchos de ustedes siguieron esta estrategia excelente, fue la de factorizar esta función. ¿Por qué? Porque si la factorizaban les quedaba x menos 2 al cuadrado, y eso les permitía graficar de una manera bien rápida esta función. Entonces digamos x menos 2 al cuadrado es una parábola que abre para arriba, se corre 2 a la derecha. Incluso no esperaba que, yo estaba pensando que iban a hacer más, porque también era válido que viene. Ajá, sí. Sí, esta derivada, tablita, cualquiera de esos métodos es válido. Entonces esto siendo que es bien interesante, porque entonces aquí digamos tienen la parábola, pero luego resulta que cuando x es igual a 0 o x es igual a 4, esta parábola va a ser igual a 4. Entonces aquí digamos tienen la curva que es la recta horizontal, y es igual a 4. Sí, ajá, sí, había simetría. Entonces digamos esta era la región que tenían que bosquejar. Entonces ya con esto digamos podemos encontrar el volumen girando respecto a x. Entonces girando respecto a x lo que iban a ver es que como que este volumen iba a ser el volumen de un cilindro menos el volumen de esta como trompeta o una como cavidad. Entonces ahí está, para que se mire bien qué es lo que tenemos que hacer en este problema, solo voy a graficar esta región, esta parábola, y luego este y es igual a 4. ¿Sí? Ajá. Entonces luego ¿qué hacemos si giramos respecto al eje X? Lo que vamos a tener es una arandela. Entonces digamos aquí tenemos dos radios, tenemos un radio 1 y tenemos un radio 2. El radio 2 es el más fácil de ver. ¿A qué es igual el radio 2? 4. ¿Y el radio 1? A la función. Sí, esta yo creo que varios la tienen buena. Entonces ¿por qué no se podía hacer fx menos g, o sea, una menos la otra? No, es que no pueden ser al cuadrado, porque el área de un anillo es radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. O sea, no son diferencias de radio, sino son diferencias de áreas, y todas esas áreas son al cuadrado. Entonces aquí el volumen era pi, la integral de 0 a 4, radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Y por eso es que te está insistiendo tanto con el área de un anillo, porque el área de un anillo lo hace todo. Entonces ya de esta forma, digamos... ¿Qué? Uy, la pasión. X menos 2 al cuadrado, pero como tengo que elevar al cuadrado nos queda un x a la cuarta. Y eso ni siquiera me había percatado esta factorización, porque ya con esta factorización encontrar este integral es fácil. Aquí les quedaría 16 por 4 y aquí les quedaría menos un quinto, x menos 2 a la quinta. Y la pueden evaluar y todo, pero ya con esto tienen más que suficiente. Y como vieron acá, ni siquiera grafiqué la arandela. Solo voy a poner acá que utilizamos una arandela. Ahora el tercer problema es el más interesante. ¿Quién de ustedes utilizó cilindros? Vamos a hacer primero el de arandelas, porque el de arandelas creo que fue el que la mayoría de personas se fueron. Entonces respecto al eje Y lo que iban a tener era una arandela, pero esta arandela está un poco rara porque la misma curva reflejada respecto al eje Y se parte en dos curvas. Entonces se parte en esta curva inferior, que es esta curva negra, y en esta curva superior, que vamos a decir que esta es una curva roja. Entonces respecto al eje Y está un poquito difícil la visualización, pero igual es una arandela. Solo que ahora el radio 1 es el lado positivo de la raíz y el otro radio es el negativo. Ajá, aquí hay que partir esta función como que en dos inversas. Entonces aquí hay un radio 1 y aquí hay un radio 2. ¿Cómo se mide ahora el radio? El radio se mide como un X, porque la distancia de acá para acá es X.
Entonces vamos a tener como que dos X, un X2 y un X1. Entonces ahí está. Componer esto ya tenemos un montón de crédito parcial, digamos arandelas. ¿Respecto a qué eje integro? ¿Respecto al eje X o respecto al eje Y? Esta arandela es perpendicular al eje Y, entonces tendría que integrar respecto al eje Y. A mí lo que me sirve es pensar qué arandela voy a poner a la par. Ajá. Entonces, como ahí. La fichita, sí, el grosor. Ajá. Entonces sigo integrando de 0 a 4, no porque sea en X, sino que aquí, digamos, Y es igual a 0 y aquí Y es igual a 4. Entonces aquí por pura coincidencia, sí. Ajá. Entonces aquí tenemos un gran problema. Tengo que utilizar mi curva y resolver para X. Entonces esto era un poquito difícil de hacer, pero si factorizaban se hacían un gran favor, porque entonces más menos, ajá. Entonces aquí tengo que Y es igual a X menos 2 al cuadrado. Entonces ¿cómo resuelvo aquí para Y? Tomo primero una raíz cuadrada, pero al tomar una raíz cuadrada tengo más menos la raíz cuadrada de Y. X menos 2. Y luego para resolver para X tengo que sumarle 2. Entonces esto es 2 más menos la raíz cuadrada de Y. Entonces esta primera curva es 2 menos la raíz cuadrada de Y. La curva negra. Ajá, la negativa. Ah, muy bien, excelente. Y luego esta otra es 2 más la raíz cuadrada de Y. Entonces ya el volumen es simplemente igual a pi, la integral de 0 a 4, 2 más la raíz cuadrada de Y al cuadrado, menos 2 menos la raíz cuadrada de Y, y todo esto al cuadrado de Y. Y los cuadrados siempre van afuera, pero tampoco ponen un gran cuadrado hasta afuera. Entonces, digamos, ¿cómo se hacía este problema con cilindros? Lo podemos hacer, pero vamos a ver si aquí tengo otro espacio donde escribir esta solución. Aquí está bien. Pongámosla. Sí, pues pasado el décimo. Sí. Porque esa es la curva, la curva de la izquierda es 2 menos la raíz cuadrada de Y, porque a medida que vas creciendo en Y, estos valores se van volviendo más bajos. Es como con una... Sí. Sí. Porque esta función cuadrática tiene dos inversas, tiene una inversa superior y una inversa inferior. Entonces si lo ves desde el punto de vista del eje Y, la superior es 2 más la raíz cuadrada de Y y la inferior es 2 menos la raíz cuadrada de Y. Entonces digamos, si trabajaron cilindros, esto era un poco más fácil, porque con cilindros solo tienen que encontrar una altura y tienen que encontrar un radio, y como sabemos que el radio es X, y ahorita solo voy a graficar, digamos, la región para que no se mire tan confuso este sólido. Entonces, si tienen aquí un cilindro, entonces encontremos primero la altura. La altura, que es igual en el cilindro, 4 menos Y. Y el radio, es simplemente X. Entonces aquí el volumen es 2pi, la integral es de 0 a 4, pero es porque estamos integrando en X, H por R de X. Pero entonces H es igual a 4 menos Y aquí era igual Y. Yo creo que era X al cuadrado más 4, entonces estos 4 se cancelaban, nos quedaba 4X menos X al cuadrado. Lo que no entiendo por qué la fórmula es 2pi. Es que esta es la fórmula de cascarones cilíndricos. Los cascarones cilíndricos uno hace 2 por pi, por la altura y por el radio y por el espesor. Y este 2 lo expliqué en la clase anterior, de que hacías una diferencia de cuadrados y un radio promedio, y luego por eso es que te quedaba este 2.
Entonces ya con cilindro solo teníamos 2pi, la integral de 0 a 4, x por 4x menos x al cuadrado de x. Entonces, ¿quién de ustedes tuvo esta respuesta? Yo. Ah, muy bien, muy excelente. Y trabajaron también el de las arandelas. Sí, yo traté primero de hacer así, Ah, pero bueno. fue factorizarlo. Desde que... Pero estas dos son respuestas correctas. Esta personalmente me gusta más porque se tomaron el tiempo de sacar la inversa de una función. Pero esta era la forma solo de, bueno, miro acá y lo hago. Entonces, muy bien, continuemos hoy con un tema que les va a gustar un montón. Incluso, Solo a mí sí me tocó sacar Dale. la altura, pero es al que final lo que hice yo y lo que me imaginé es que la curva como estaba así solo le daba vuelta. Entonces Sí. el estadio de 4 menos esto. ajá, sí. Pero esta función porque estaba entre comillas fácil de ver. Pero, Generalmente los problemas que vamos a tener solo van a ser áreas entre dos curvas. No vamos a estar trabajando con áreas entre 3 curvas y unos que primero, digamos, sube acá y luego baja y luego esta se intersecta y luego acá y luego estamos girando este tipo de región respecto al eje Y, porque aquí sí la fórmula de altura se vuelve una locura. pero es que Entonces, más que todo vamos a tener casos como este, es esto y esto, entonces aquí la altura es f de x menos g de x. sí, yo me imaginé que era así, claro, porque era Sí. arriba, pero era abajo. Ajá. Generalmente eso va a ser más que suficiente para estos problemas de volúmenes. Porque si no, estos problemas se vuelven pesadillas. Aunque ahorita Andrés se está entreteniendo con el último problema del challenge. Que ese sí no me llamó mucho la atención a mí hacerlo. Vamos a ver si nos queda tiempo para ver el de la dona. El de la dona van a ver que es un problema con una respuesta fácil, elegante y todo, pero cabal hay unos pasos críticos de visualización. Entonces yo ahorita este documento se los compartí ayer. Si realmente solo están interesados en saber qué es un valor promedio, les puedo dar tranquilamente esta fórmula y obviamos toda esta derivación. Entonces esta clase tranquilamente puede empezar con esta fórmula. Y si alguien está interesado, podemos ver cómo conectamos el valor promedio sumando con el valor promedio ya integrando. Dice no entendí nada. ¿De qué? De eso. El valor promedio. Ajá. Bueno, primero voy a empezar con la fórmula y luego vamos a hacer la derivación. Dice no hay más ejercicios de todos los temas en el libro. En el libro. Sí, en el libro. de Stuart. Sí, Stuart, ahí hay mucho más. Sí, el mío también. No hay tantos, ¿verdad? Bueno, es que si les pongo un montón va a ser muy abrumador. Pero ahí todavía hay unos cuantos críticos. ¿Quién sabe qué hice? No estudié de una vez, sino que operé algebraicamente la A. Entonces ya me quedó raíz de 3 partido 2 por Qué bonito. Pero no quedó tan bonita la verdad. Quedó 12 por 32 partidos. Sí, queda algo feo. Entonces, digamos, el valor promedio de una función a que es igual la integral de a a b dividido el largo del intervalo. Así es fácil. Y esto todo esto va a ser el por qué. Entonces, ¿Cómo así el largo del intervalo? ¿qué tanto se mide en x? Entonces, ¿qué pregunta está respondiendo el valor promedio de una función? Si tengo que les digo yo, esta función que está entre a y b, la pregunta del valor promedio es, aquí tengo la altura más baja, aquí tengo la altura más alta, dada esta función, ¿cuál va a ser la altura promedio? Entonces esto lo encontramos, integramos y encontramos el área y luego divido por el largo del intervalo. Pero ¿por qué no sería lo mismo tener todos los valores y después Sumarlos. Bueno, es que la idea es que aquí ya les estoy dando el resultado, pero la pregunta es ¿por qué es esta fórmula? Entonces ahorita para los que estén interesados voy a trabajar un poquito con el por qué. Generalmente en estadística que cuando trabajamos digamos con valores promedios para n datos y como usualmente calculamos estos valores promedios con n datos es sumamos digamos y1 más y2 más y3 hasta yn Partido, partido n.
Entonces todo esto, digamos, se puede... Pero entonces ahora tiene infinita la suma, porque la integral es suma infinita. Sí, con datos continuos se va a complicar un poco más. Entonces, digamos, aquí, esta sumatoria posiblemente han visto en estadística que les encanta reescribirlas como la notación sigma de sumatoria, sumo todos los yi's de 1 a n. Todavía no prima. Entonces, digamos, aquí estos son n datos, pero sí es finito. Pero ¿qué pasa si los datos son continuos? Con datos continuos tenemos un problema. N prácticamente vamos a tener un número infinito de datos. Entonces, ahí está el problema, es que ¿cómo paso de la sumatoria a la integral? Entonces, ahí te voy a decir que el promedio va a ser aproximadamente igual a 1 partido n y la sumatoria de y. Y la idea es que n eventualmente tiende a infinito. Entonces, ahorita lo que voy a hacer con datos continuos es que voy a tomar unos puntos muestra y voy a decir, bueno, todos los que están a la par van a tener este ancho y solo voy sumando estos puntos muestra. Entonces, aquí, digamos, tengo esta misma curva. Tengo aquí un punto muestra y1, un punto muestra y2, un punto muestra yn y así sucesivamente. Pero como son datos continuos, tengo que medir qué tanto están separados. Entonces cada uno de estos van a estar separados delta x. ¿Y por qué estoy tomando en cuenta esto? Porque a la hora de trabajar con datos continuos, si quiero más valores, entonces la separación entre y1 y y2 va a ser menor. Pero entre y1 y y2 y y3, entonces va a ser la misma. La misma, sí, la misma. La idea es mantener lo mismo. ¿Por qué? Porque es la mitad. Porque los estoy manteniendo uniformemente espaciados para hacerlo lo más fácil, el muestreo más sencillo de todos. Entonces, digamos, aquí tengo que ver cómo controlar el ancho del intervalo. Entonces, el ancho es la separación entre estos dos puntos. Entonces, si tengo, por ejemplo, solo dos puntos, este ancho va a ser igual a yn menos y1 partido 2. O para hacerlo más fácil, b menos a partido 2, porque igual el último punto tiene b y el primero tiene x es igual a a. Pero esto si solo tengo dos puntos, entonces este es un mal muestreo. Con 4 puntos o digamos 10 puntos, esta distancia x sería b menos a partido 10. Y con n puntos finalmente tenemos que esta distancia entre estos puntos es b menos a partido n. Y esta cantidad la estoy introduciendo solo por el simple hecho de que a medida que aumente n, esta distancia se va haciendo más y más pequeña. Entonces ahorita tengo estas dos fórmulas y las tengo que combinar de alguna manera como una sola fórmula. Entonces observen qué voy a hacer aquí. Voy a despejar para 1 partido n. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Si tengo que delta x es igual a b menos a partido n, aquí es igual 1 partido n. Para X partido acá. B menos a. Sí, simplemente divido esta ecuación por b menos a y tengo que 1 partido n es delta x dividido b menos a. Y todo esto, como les decía, estoy explicando el por qué. No es necesario que lo conozcan para este tema. Sí, es que estoy tratando de pasar de la sumatoria a la integral. Bien, esto todo es el objetivo ultimal. Esto es una, ¿cómo se llama? Una derivación, todo esto. Porque, digamos, Luis preguntó, pero ¿por qué el valor promedio es esto? Si yo generalmente tengo pensada asociada esta idea. Entonces, muy bien, ahorita mi valor promedio es aproximadamente la sumatoria de y por delta x partido b menos a. Pero como les decía, para tener exactamente el valor promedio necesito considerar todos los puntos. Pero la multiplicación no se mete en la... Son constantes. Esto es constante. El b menos a también es constante. Entonces la puedo meter en la suma. Sí, tranquilamente, sin ningún problema. Entonces luego lo que hacemos es, ok, para obtener el valor exacto, esto es igual a
El b menos a, como es constante, lo podemos sacar de la sumatoria. Y luego tengo el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de 1 a n, y y Entonces, por n, delta x. Si n tiene infinito, delta x se hace muy pequeño, tiende a dx. cero, casi dx. Sí. Entonces lo único que nos falta para conectar esta idea con la fórmula que escribí hasta arriba, ¿a qué es igual esta sumatoria de la altura por el ancho de x? La integral, y la integral definida. ¿Y de dónde a dónde? El primer punto cuando teníamos y1, ajá, es a. Y en el último punto x es igual a b. Entonces esta es la integral definida entre x y b. Entonces esto es igual a 1b menos a, integral de a a b, f de x de x. Y todo esto solo lo hice con la finalidad de conectar estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas al final son exactamente las mismas, solo que esta lo utilizamos si el número de datos es finito, si es discreto. Pero si el número de datos es continuo, integramos. Y como vamos a ver, esto les va a estar pasando mucho en el curso de estadística. Si quieren tienen una distribución de probabilidad discreta, todas las probabilidades, valores, promedios, etcétera, se calculan sumando. Pero si tienen una distribución de valor continua, como digamos la distribución de las alturas, de los pesos, todas las variables que se puedan medir, las probabilidades, los valores, promedios, etcétera, los van a calcular integrando. Sí. El valor promedio primero nos permite resolver la pregunta: si tengo toda la población y quiero encontrar el caso representativo, ¿cuál es la altura promedio o el ingreso promedio? Simplemente integro, digo, mi PIB per cápita o mi altura promedio es esta. Y luego identifico exactamente cuál es la persona que tiene ese valor promedio. Pero sería como tomar todos los f de x, intervalo, y hacer un promedio de ellos. Sí, y aquí estamos haciendo el promedio, exactamente esa es la idea del valor promedio. Integramos, dividimos por el número total de personas y ya tenemos nuestro PIB per cápita, nuestro valor promedio, altura promedio, peso promedio. Y en física se aprovecha todavía esto más, porque en física, digamos, si queremos encontrar cómo se mueve este como boomerang, si encontramos su altura promedio y la posición donde tenemos el promedio, toda la dinámica del boomerang se puede analizar solo viendo qué sucede con este punto. Entonces solo trabajamos la dinámica de un punto y este punto representativo representa todo el movimiento del boomerang. Entonces ahí en física no sé si van a ver eso de cómo de reducir, digamos, toda la materia a un caso puntual. Eso creo que son los momentos de inercia. Le voy a apuntar a Daniel. Miran momentos de inercia en física 1. Pero sí los miran bien en física 2 momentos de inercia o no mucho. Campos, sí, con campos eléctricos. Entonces con campos eléctricos, digamos, van a tener una partícula que tiene un montón de cargas. Entonces lo que pueden hacer es encontrar la densidad de carga promedio y todo lo reducen a analizar la electrostática en este electrón que está en la posición promedio y que tiene el valor promedio de carga. Trabajar con un valor que representa todo no hace como un poco inexacto. No es exacto, porque esto es una igualdad. Y muchas ecuaciones en física comienzan, digamos, con el campo continuo. Pero si aquí puede promediar, nítido. Vaya promediando y ya solo quédese con el caso puntual y... Pero entonces, sí. La integral de f de x en el intervalo a a b son todos los valores de f de x entre a y b. Sí, todos los valores. Que es como sacar un promedio. Es sacar un promedio, sí. Ya. No, esa es una técnica exacta, eso se puede hacer tranquilamente en física. Obviamente no les puedo dar más contexto, porque si no, cuando menos sienta, estoy hablando más de física. Y esto lo hacemos porque, digamos, la física se puede trabajar con integrales, pero si en algún momento tenemos valores promedios, nos podemos evitar trabajar con integrales y solo vamos a estar trabajando con alturas y longitudes. Entonces, si en algún momento uno encuentra la distribución de carga de un array de electrones, ya uno se va nítido, ¿sí? Sí, por supuesto, con la derivación.
La derivación, aquí la tengo con más detalle en el documento que les compartí. Como les decía, no es necesario que conozcan la derivación. Cuando yo vi el documento ayer que lo mandó yo y vi el símbolo de suma, yo dije, Sí, lo único que necesitan saber es esto. solo era como la derivación del problema. Sí, el por qué, ajá. Y por eso, digamos, si se anticipan al documento, incluso en Stuart, todas las fórmulas y definiciones que necesitamos están en estas cajas. Mientras que derivaciones y otros pasos intermedios están así como que sin cajas y solo esas grandes descripciones. Entonces esto es todo. Hoy todo lo que vamos a hacer es solo trabajar con esta expresión. Área dividido longitud. Eso Ajá. no se mira tan complicado, pero es complicado. No, es solo esto, es solo esto. General y- Ajá, sí. Sí. Entonces digamos cuál es el valor promedio de la función cosecante cuando estamos en el intervalo de pi cuartos a pi medios. Sí, la integramos. Primero calculamos este largo, porque este largo es un poco molesto, b menos a. ¿A qué es igual b en este caso? Ajá, pi medios menos pi cuartos. Entonces, ¿a qué es igual pi medios? Un medio menos un cuarto es un cuarto. Entonces, solo copiamos el pi y dividimos dentro de 4. Entonces, muy bien, esto solo lo estoy haciendo como un paso preliminar. Entonces, f promedio o f barra es igual a 1 partido b menos a. ¿Pero a qué es igual 1 partido b menos a? 4 partidos. 4 partido pi. Entonces, vieron, esto nos ayudó un poquito, porque si no hemos tenido una fracción, dividir una fracción y una resta de fracciones. ¿Cuál era la integral de cosecante cuadrado también? Ajá, aquí se está cerca. Cotangente. Están cerca, ahí solo les falta algo. Pues. Sí, ¿cuál es la derivada de cotangente? Entonces tenemos que agregar un signo menos. Sí. Sí, aquí pueden ver cuál es el objetivo ultimal de este tipo de problemas de valores promedios. Tal vez una pregunta de sustitución, una de fracciones parciales escondida en un valor promedio. Entonces, ¿cuál es la integral de...? En esa de valor promedio, sí nos va a poner una integral yuca, porque solo eso hay que hacer, solo hay que integrar. No diga. Separarse, ¿verdad? Eso sí. Un poco más difícil, o sea, digamos, de estos sí, cosecante es más difícil, digamos, yo les pongo un problema de cosecante con volumen y se vuelve horrible, porque entonces tenemos que integrar un cosecante a la cuarta. ¿Por qué menos 4 partido pi? Ah, porque aquí es igual 1 partido b menos a. Pero ¿por qué menos a menos? Porque la derivada de Ajá. gente Bueno, entonces aquí es igual cotangente de pi medios. Ah, sí, perdón, sí, es un más, sí. El signo menos lo tenía acá y lo volví a agregar acá, mejor dejémoslo como más. Sí, no me había percatado. Entonces quitamos acá, entonces simplemente evaluamos. 4 partido pi menos cotangente de pi medios más cotangente de pi cuartos. Entonces aquí solo tenemos que recordarnos un poco de que cotangente es igual a Coseno partido cero. coseno partido seno. Yo diría que es la primera es 0 y después es 1. Sí, coseno se hace 0 en 90 grados, el seno afortunadamente no se indefine. El cotangente de pi cuartos es un poquito difícil de ver, pero si se recuerdan que en 45 grados tanto tangente como cotangente tienen acá, es 1, ajá. Entonces aquí la respuesta es prácticamente 4 partido pi. Entonces esto quiere decir que el valor promedio de esta función cosecante va a ser aproximadamente igual como a 1.3 o 1.5. Pero eso nos dice más que un problema, ¿verdad? Más que solo... Ah, sí, problemas hay. Aquí no vamos a tener muchos. Yo creo que aquí solo tengo como que una densidad lineal promedio. Pero pueden ver aquí cuál es el contexto. Digamos, tienen un problema de física, una densidad lineal, una densidad volumétrica o... ¿Viste? Sí. No sé, pero para términos de, así como la gravedad se usa 10 a veces, pi no se usa como 3, así como... Ah, no, yo creo que lo menos, el menor número de decimales que te permiten es 3.1415. O sea, todavía pone más de lo que en realidad pone más. Yo Sí. pondría 3, porque
No, bueno, 3.14 si realmente uno quiere hacer un cálculo bien burdo, un cálculo burdo con casi que 5% de error, pero que te sirva, bueno, para hacer un medio, ¿cómo le dan esto? Un ojo del buen cudero, con 3.14, pero sí con 3 es fatal. Muy abusivo, dice usted. Es que incluso hay varias personas que son, digamos, que los estafan diciendo que un círculo se puede cuadrar, la cuadratura del círculo. Entonces dicen, sí es 3 por 1, o sea, es lo mismo que un rectángulo de altura 3 y largo 1, y no. El círculo no se puede cuadrar. Pero hay un caso de elipse que no es ni círculo ni cuadrado, ¿no lo he visto? Porque está bajo elipse. Bueno, la elipse tampoco se puede cuadrar. Entonces aquí les voy a poner 3 problemas representativos y podemos ver por cuál nos animamos a hacer. Y aquí afortunadamente, como ya el problema ya está planteado, solo ponen la integral y dividen por el largo del intervalo. El problema ya está prácticamente hecho. Y aquí muchas de las aplicaciones se pueden extender más, pero para propósitos del curso, como todavía tenemos otras aplicaciones y las coordenadas polares, que las coordenadas polares es el tema más difícil en cálculo multivariable. Eventualmente, ese es el que más cuesta escribir porque todas las figuras ahí son críticas en cálculo multivariable. Ya hay gente que lo pide por Amazon. Ya. ¿Viernes? ¿Qué día es hoy? Jueves. Mañana le viene a dar. Pero veamos gente ajena. Bueno, alguien me compró un libro de cálculo diferencial, no sé quién. Es un gringo. No, debe haber sido tal vez un mexicano. Va a dar una conferencia y ahí Sí. Entonces, de estos 3 problemas, ¿cuáles son 2 que les llama la atención y contar? Cristian Profe. A mí el segundo. Bueno, el tercero lo tengo resuelto en la otra clase, clase sección A. Este es el más bonito porque tiene una integral impropia. Es que el segundo es un logaritmo. Sí, pero logaritmo de x cuando le evalúa uno de e a la 4 a e a la 10. Creo que era 4 menos 10. Ya, sí. Bueno, tratemos de hacer el b, si lo voy a hacer bien rápido, pero es que ese Es menos coseno a la quinta partido 5. entonces el valor promedio pueden usar ya sea la notación barra o la notación subíndice prom. 1 partido pi menos 0, la integral de 0 a pi, coseno a la cuarta, seno de t, dt. Entonces, ¿nos vamos por sustitución o se animan a integrar así de un solo a lo bandido? Andrés o Pietro, ¿vas a querer integrar a lo bandido o te vas por sustitución? A lo bandido. A ver, Tirso, ¿bandido o...? Bandido es mucho A veces no me atrevo. Pero entonces, ¿cuál pensarías que es la sustitución? O sea, ¿cuál? No, por coseno. Ajá, bueno, entonces vamos a irnos por Tirso, porque Tirso no... Entonces la derivada de coseno es menos seno. Yo no he puesto seno. No, hombre, es porque tenés la derivada de coseno, entonces mejor. Pero aquí me tienen que cambiar también los límites. Cuando t es igual a pi, ¿cuál es el valor de u? U es igual a coseno de pi. U a la 4. El coseno de pi, ¿a qué es igual? Y los límites. Menos 1, sí. Sí, aquí hay que cambiar los límites. Y luego coseno de 0, ¿a qué es igual? Para mí que es 1. Ajá, es 1. Pues para. Entonces aquí tengo u a la cuarta por du. Menos de. Ajá, tengo un signo negativo. Entonces empecemos a portarnos como el hombre araña. ¿Integramos esto o utilizamos propiedad de función par? ¿Por cuál prefieren? Función par. Lo primero no me gusta es el signo negativo, lo detesto. Sí. Ahorita te explico. Así le puedes poner negativo. Lo que hago para cambiar los límites de integración es que como estoy proponiendo esta sustitución, en algún momento hago, bueno, u de pi es igual a coseno de pi y esto es igual a menos 1. Y u de 0 es igual a coseno de 0 y esto es igual a 1. Y luego superior con superior e inferior con inferior.
Entonces sigamos volviéndonos más hombre araña. Ahora es 2 partidos pi de 0 a 1. De 0 a 1. Pero podéis de una vez. Tuvo la quinta. Sí, pero... Si le hubiéramos cambiado el 1 de 1 a menos 1. Entonces tu respuesta te queda en términos de pi, lo cual es correcto y completamente incorrecto. Hubieras tenido un pi a la cuarta menos un pi a la cuarta. Si lo hubiéramos hablado, fuera una... Si no cambian los límites de Se puede, sí, se puede primero la indefinida y luego regresar a los límites originales. Sí, se puede. Aquí este problema está al gusto del cliente, porque incluso Andrés quería integrar esto como menos 1 partido quinto, 1 partido 5 coseno a la quinta de t de la integral de 0 a pi. Sí, eso y eso es permitido. Pero por los menos. Entonces luego, ¿qué nos queda la respuesta? 2 dividido pi, ¿sí? Desapareció el menos adelante del 1. Propiedad de función par. Él dice el menos se porque ahí sé cómo estaba la integral, estaba de arriba hacia abajo, yo la quiero de abajo hacia arriba como usualmente es. Entonces si uno la cambia de abajo hacia arriba como usualmente es, el signo uno tiene que multiplicarla por menos 1. ¿Y si hacemos la C porque la B ya la hizo? Sí. La B sí la voy a hacer rapidísimo, pero es que esa no me llama mucho la atención. Estoy haciendo esto, vean, Andrés. A partido B es igual a menos la integral de B partido A. Esta es B. O sea, intercambio el orden de integración, tengo que multiplicar por menos 1. Bueno, entonces mientras Andrés digiere ese problema, vamos a hacer este problema B. Pero todos estos pasos no es necesario que los hagan, yo solo los estoy haciendo porque no. Sí. ¿Qué es esta función par? Entonces por eso es que solo doblé el resultado e integré de 0 a 1. Pero si quisieras podrías hacer u a la 5 partido 5. Y aquí me falta algo en la respuesta, me falta el 5. Aquí tranquilamente ustedes podrían irse a decir 1 partido pi u a la quinta partido 5, la integral de menos 1 a 1. Pero eso sí, con esta forma tengan cuidado con los signos negativos, porque puede que algunos me digan que la respuesta es 0 y no es 0, es 1 menos menos 1. Y eso les queda 2. Entonces todos estos pasos que hice no es necesario que los hagan completamente de manera exacta, pueden, hacerlos de formas muy diferentes. Bueno, entonces para el segundo problema, que ¿es suficiente con que integre esta función o tengo que agregar algo más? El valor promedio de G, este lo voy a hacer bien rápido. Sería partido la resta de los límites. Partido la resta de los límites. Entonces aquí este número no se puede calcular de manera exacta, pero dejémoslo solo así. La integral de 1 partido x es logaritmo de x. Es un valor absoluto, pero todos estos números son positivos, entonces aquí estamos a salvo. 6. Sí, es 6. 10 menos 4. Lo estoy haciendo rápido, pero porque es un problema que lo tengo en la otra clase con un poco más de detalle, y también porque aquí el único paso crítico es esto. Entonces esta era mi única intención con este problema. El tercer problema es otro problema sencillo, pero aquí digamos tenemos el problema de la integral impropia. Entonces puede que la respuesta no converja. Incluso sí, puede que la respuesta no converja. Entonces esta es integral impropia. Puede que la integral no converja. Y voy a poner aquí h. Pero igual, digamos, nuestro enfoque es prácticamente el mismo. ¿Cuál sería el valor promedio de esta función? Tengo que medir qué tanto mide esto en x. Entonces, ¿qué tanto mide esto en x? ¿Me queda 1 o me queda 9 o me queda cualquier otro número?
¿A qué es igual aquí b menos a? 5 menos 4 es 9. Es 9, sí. Entonces integro de menos 4 a 5. Y luego aquí puedo poner 3 por 4 más x a la menos 1 medio. Lo estoy escribiendo así para que se me pueda hacer más fácil ver cómo integrar esta función. La diferencia solo no sé qué tantos números hay en el intervalo. Sí, qué tan largo es el intervalo, porque si tu valor promedio tiene una integral muy alta, pero uno tiene un montón de datos, entonces ese valor promedio va a ir bajando. Entonces no es lo mismo, digamos, estar en un país como Pakistán, que ellos tienen un montón de dinero, pero son 100 millones de personas, que por ejemplo Mónaco. Pakistán tiene más dinero que Mónaco, pero Mónaco solo son 40.000, entonces ellos en valor promedio, PIB per cápita, están mucho más altos que Pakistán. Sí. Y no, esta B menos A siempre tiene que ser positivo, porque te vas del más grande al más pequeño, siempre es de derecha a izquierda. Entonces aquí la integral es impropia, pero igual podemos ya integrar esta función. ¿Cuál sería la integral de esta función? 4 más x a la menos 1 medio. Es lo mismo, pero a la raíz positiva. Le sumamos 1. Entonces si le sumo 1, mi nueva potencia es 1 medio, pero entonces... Pero ahora multiplico o divido por 2. Pues divide por 1. Dividimos por 1 medio, pero se multiplica. ¿Por qué puso un 3? Porque aquí está el 3. Perdón. Y entonces aquí ya estamos. La integral sigue siendo impropia, pero pueden ver que al final como que este problema de límite no va a tener ningún problema. Va a ser igual a 0 y ni cuenta nos vamos a dar de que es... Bueno, miremos. Entonces, ok, h promedio es igual a 1 partido 3 por 2. No lo hagan todavía porque se puede acabar. Y luego evaluamos. Entonces aquí tengo 4 más 5, 9. Raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 0. Y esto es un problema de límite, pero al final este límite tiende a 0. Este otro tiende a 3. Entonces aquí tengo que, al final mi respuesta es 2. Y esto es todo. Entonces ahí está solo para ilustrar, digamos, la importancia de encontrar un valor promedio. Porque bien, si conocen el valor promedio de algo y quieren saber el valor total, dicen, va el valor promedio por el total de datos. Entonces una conclusión así va a ocurrir con el valor promedio para si tienen una distribución de datos continua. Entonces interpretación geométrica del valor promedio. Y eso no rota ni nada. No, aquí no rota nada, aquí solo vamos a como que tratar de graficar esta... pero yo creo que la voy a tener que graficar un poquito más corrida porque tenemos valores entre menos 4 y menos 5. Entonces este tal vez la asíntota la voy a poner más como por acá. Y vamos a quitar este eje. ¿Para qué? Para entender, digamos, qué te está diciendo el valor promedio de una distribución continua. Entonces, digamos, aquí para esta función tengo una asíntota vertical. Y luego cuando x es igual a 5, como que aquí vamos a estar en punto 6. Y luego aquí vamos a tener valores infinitos, personas o muy millonarias o personas con una altura que son prácticamente gigantes. Y luego cuando estemos por aquí en x es igual a... ¿Quién es un gigante aquí? Yo creo que hay alguien más alto en la sección A. Yo creo que es Juan Fernando. Sí, Boris también, sí. Entonces miren qué es lo interesante el valor promedio. Aquí estamos más o menos como que en 3.75. Entonces y es igual a 2, más o menos va a estar como por acá. Entonces, ¿qué sucede si utilizo el valor promedio? Y evalué la función en x es igual a 0. 3 medias. Es 3 medias. Entonces sí queda un poco más bajo. Sí, gente, es 0.5. Creo que sí está bien. Entonces, ¿qué es lo interesante del valor promedio? El valor promedio
me permite construir este siguiente rectángulo, un rectángulo con altura igual al valor promedio. Y aquí sabemos que la altura es igual. Valor promedio y largo igual al Ajá. a menos B, no a A. A B menos A. Entonces miren, este rectángulo tiene la siguiente altura. 5 menos 4 menos 4 es igual a 9, entonces aquí el largo es igual a 9. Entonces lo interesante es cuál es el área de este rectángulo. Base por altura. Ajá, área del rectángulo es base por altura. Pero esto es igual a 18, entonces curiosamente la altura del el área de este rectángulo es exactamente igual al área de esta región que tiene esta forma no uniforme. ¿Verdad? Pero entonces el área que está despreciando ahí es la que no está ahí. Ajá. O ni siquiera se parece. Ah, bueno, es que aquí lo grafiqué mal. Yo creo que aquí esta altura tendría que estar un poco más baja para que realmente se miren las mismas áreas. Esta no es una buena ilustración de... Pero la idea es que esta área azul y el área de este rectángulo tienen que ser iguales. Entonces, por eso es que encontramos un valor promedio para igualar áreas. Entonces, digamos, el rectángulo, su área es igual al valor promedio por el largo de este rectángulo. Pero ¿cuál es el largo de este rectángulo? Ajá, los límites, la diferencia de los límites de integración. Y eso es igual al área de la curva. Al área de la curva. Pero el área de la curva, ¿cómo la encontramos? Integrando. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito de esto? Es lo mismo porque... Sí, lo mismo, sí. O sea, si en el valor promedio lo está dividiendo, lo está multiplicando a Sí. el área, ¿no? Ajá, sí, esta es precisamente la idea. Pero pueden ver qué gran ventaja tiene para nosotros para hacer cualquier análisis cuantitativo si nuestras expresiones las escribimos por medio de promedios en vez de integrales. Las integrales son bien difíciles de integrar, pero el área de un rectángulo es algo trivial, o sea, bueno, base por altura. Entonces este es un cálculo fácil. Entonces, si en algún momento estamos trabajando valores promedios los cuales tienen igualdades, todo nuestro análisis cuantitativo para varios modelos, promedio por altura. Entonces, por eso es que muchas veces, digamos, en análisis económico uno trabaja con el PIB per cápita. Obviamente, si estamos más interesados en la distribución de ingresos, aquí todavía podemos ver distribución de ingresos, pero con valor promedio ya todo desaparece. Pero si solo queremos ver, bueno, ¿cuál es el país que tiene el PIB per cápita más grande? Bueno, solo calculo valor promedio y el total de ingresos dividido el total de la población. En física esto es bien cómodo porque aquí tenemos unas densidades y distribuciones. Entonces lo bonito es que es la interpretación geométrica del valor promedio y todavía llegamos a todavía más detalles. Por ejemplo, no solo puede encontrar el valor promedio, sino también la persona o el objeto que va a tener este valor promedio. Entonces, digamos, siempre y cuando... ¿Por qué? Porque cabal aquí, digamos, solo encuentro cuando la función es igual al h promedio. O sea, encuentra el valor promedio y después encuentra cuándo es el valor promedio. Acá El valor de X. es el valor de x. Entonces, siempre y cuando f de x sea continua en a, b, se puede encontrar el valor de x para el cual f de x es igual al promedio. Entonces, en algún momento podemos encontrar la persona típica o el país típico o la partícula típica y todo lo trabajamos en base a esa persona típica. Hay limitaciones, pero tal vez las limitaciones es tal vez porque el modelo funcional es el incorrecto, pero eso es otra historia. Entonces, aquí hay una ecuación bien bonita. O sea que en estadística podemos usar cálculo. Es que eso es también el punto, sí, gracias, ese es un punto implícito que tengo acá. En estadística se puede usar cálculo y vamos a ver, voy a tratar de garantizarme que los profesores que les den estadística que en algún momento hagan menciones a cálculo, porque las probabilidades puede que se entiendan un poquito mejor si dicen, bueno, son integrales o en este caso son sumas.
Entonces aquí lo que esta ecuación que estoy escribiendo es lo que se conoce como el teorema del valor medio. Entonces no solo puedo encontrar el promedio, sino puedo encontrar este número C o números que van a tener un valor funcional que es igual al promedio. Y lo bonito es que este teorema del valor medio se puede ilustrar otra vez con igualando el área del rectángulo con el área de la región irregular, pero aquí por lo menos me voy a garantizar de que sí nos quede exactamente igual. Entonces, muy bien, aquí tengo esta región, está entre x es igual a a y x es igual a b, y aquí si vemos a ojo de buen cubero cuál creerían que es como que la altura promedio. Yo digo que va a ser en el punto donde cambia, ¿cómo se llama ese? De la segunda derivada. Ah, el punto de inflexión, sí, como... ¿Es ahí? Ajá, sí, más o menos, por ahí tiene. Entonces, vieron que es lo bonito. Aquí tengo un rectángulo. Entonces, resulta que en este rectángulo aquí tengo el valor promedio y el C va a ser siempre un número que va a estar entre A y B. Entonces, el área de la curva es igual al área del rectángulo rojo. Entonces esto en estadística es crítico, pero como les decía, un valor promedio es útil si solo están interesados en el caso representativo, pero si quieren ver dispersión, desigualdades, diferencias, con el rectángulo matan las diferencias, porque aquí pueden ver claramente que esta montaña como que se mete adentro de este hoyo. Entonces, si solo trabajan con el rectángulo, quieren ver, bueno, pero qué tanta variabilidad hay en los ingresos o qué tanta variabilidad hay en los resultados por estudiantes, entonces sí van a tener que trabajar con la función original y las desviaciones estándar y todo. Entonces, aquí solo tengo un problema más para hacer. Y si nos queda tiempo vamos a ver si vemos ese problema de la dona, que lo resolví con un método en la clase anterior, pero en este lo voy a resolver con el otro método y tal vez miran el final de ambas clases. ¿El desenlace? Sí, el desenlace. Bueno, porque ustedes van a saber un método, pero con el otro método cómo sale. Entonces aquí estoy hablando de la densidad lineal de una varía. ¿Tú crees que ese es el lado derecho, el área curva? Ah, el área de la curva, perdón, el área de la curva, no, el área de la región, digamos esta región torcida. La región, ¿cómo le podemos decir? No uniforme o irregular. Toda esta área negra. Área negra es igual al área roja. Podría igualarlo. Son iguales. O sea, ahí ya se puede ver más claro porque está bien graficado, ¿no? Sí. La lengua. Ajá. F de X A por B es igual a valor promedio por B menos A. Entonces aquí tenemos la densidad lineal de una varía que es igual a, y vamos a poner por ρ o P, 12 dividido la raíz cuadrada de X más 1, y digo que está en kilogramos por metro. Y luego voy a decir que esta varía está en X es igual a 0 y X es igual a 8. Entonces aquí tenemos una varía con una densidad variable y en algún momento quiero encontrar la densidad promedio de la varía. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento reemplace esta varía con densidad no uniforme con una varía con una densidad uniforme para simplificar el análisis. Y el valor de X del valor promedio me va a decir en cuántos metros va a tener ese valor promedio. Ajá, ¿cuál es el punto de la varía que tiene exactamente la misma densidad que la densidad promedio? Entonces encontremos esta densidad promedio de la varía. Entonces esto a qué es igual, ¿qué integro y también respecto a qué divido? Es 1 partido 8 menos 0. 8 menos 0, ajá. Integral de 0 a 8. De 0 a 8. Y luego integro la función de densidad. Entonces aquí pueden ver que esto es todo.
Sí, ahora, lástima que aquí no tienen cursos de estática, porque eso en ingeniería mecánica es utilísimo, porque en algún momento uno quiere encontrar balancear todas las fuerzas de un edificio, pero uno va ahí balanceando promedios y el cálculo se va simplificando. Ajá. Sí, la integral de x más 1 a la menos 1 medio es 2 por x más 1 a la 1 medio y evalúo de 0 a 8. Entonces todo esto es igual, yo creo que a 24 dividido 8 es igual a 3. Entonces tengo aquí que mi densidad promedio es 24 dividido 3, no, 3, pero todavía me falta evaluar la función. Entonces vámonos a 3 y luego, ok, la raíz cuadrada de 9 menos la raíz cuadrada de 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? 6. Y 3, sí, 6, sí, 3 menos 1 es igual a 2 y 3 por 2 es igual a 6. Entonces, si uno encuentra el punto donde encontramos la densidad promedio, toda esta varilla la podemos reemplazar por un punto que tiene densidad de 6 kilogramos y posición x es igual a 3. Entonces, ¿en qué posición la varilla tiene densidad igual a la promedio? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Qué igualo con qué? ¿En qué posición la varilla tiene densidad? El valor de x, o sea, 6. igual La función igual a 6. igual al área de la Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo despejo aquí para x? Este denominador como que me está molestando. Y ajá, y luego digamos puedo dividir por 6 y luego que sí, miremos la raíz la elevo al cuadrado. Sí, sí, x es igual a 3. Entonces a los 3 metros voy a tener una densidad lineal igual a 6. Entonces todo el análisis de estático de la varilla lo puedo hacer La densidad se encuentra al integral y la sección se encuentra al igualar la densidad con mi Sí. original. Ajá. Ay, pues ya no tenemos tiempo de hacer el problema de la dona. Se acabó el tiempo, si mal no estoy. Bueno. Sí, lástima que no pude hacer el problema de la dona con arandel, con cilindros. Que la próxima clase hay que empezar con longitud de arco. Yo creo que eso tal vez les grabo un videito. ¿Ah? La solución, sí.